Muy buenas tardes, son las 7:16 de la tarde, una hora menos en Canarias. Comparece en rueda de prensa el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Como no puede ser de otra manera, quiero empezar mi intervención transmitiendo mi más sentido pésame a los familiares de los fallecidos por el COVID-19. Comparezco para informarles de los últimos avances que reflejan nuestros datos de movilidad, las acciones que estamos emprendiendo estos días en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y trasladarles también algunas reflexiones sobre la necesaria colaboración institucional para hacer frente a la pandemia. Desde el Ministerio hemos incidido particularmente en la reducción de la movilidad porque era la forma más efectiva para contener el avance del virus. Y esta limitación es la que ha contribuido a que día a día vayamos viendo cómo el porcentaje de incremento de contagios va bajando. Como ya les he informado en varias ocasiones, las cifras de movilidad en todos los modos de transporte son extremadamente reducidas. La reducción de viajeros con respecto a un día equivalente del pasado año continúa superando en todos los casos el 90%, y en el caso de los vehículos ligeros esta reducción llega al 80%. En el momento en que nos encontramos, podemos hacer ya un balance más general de cómo ha ido evolucionando la movilidad en estas últimas 5 semanas. Sobre todo en la primera semana fueron necesarios unos días, entiendo que de adaptación de los ciudadanos a esta nueva situación. Posteriormente vimos cómo la movilidad iba reduciéndose diariamente, más aún durante los días del permiso retribuido recuperable. Por último, a lo largo de la pasada semana, que fue la quinta, las cifras de movilidad en el transporte volvieron a los niveles de las primeras o incluso inferiores a las primeras semanas, unas cifras ya muy reducidas. En resumen, estos resultados de confinamiento los hemos conseguido gracias a un exhaustivo proceso de monitorización y ajuste de la oferta de movilidad, pero también a la ciudadanía que ha comprendido la seriedad de la situación y a todos los que con su sacrificio diario salvan vidas evitando que el virus se propague. Adicionalmente, en el Ministerio trabajamos por mejorar la seguridad de los usuarios y trabajadores. Para ello, desde ayer, el sector del transporte terrestre por carretera, incluyendo transporte público de mercancías, transporte de viajeros por autobús, servicios de taxis y VTC y transporte sanitario, tiene a disposición una nueva remesa de cerca de 2 millones de mascarillas en las oficinas de correos, con lo que el Ministerio ha puesto a disposición del sector del transporte terrestre, que no forma parte de las empresas del grupo del Ministerio de Transportes, más de 3.300.000 mascarillas. También continuamos con la implantación de medidas para facilitar el cumplimiento del distanciamiento social en estaciones ferroviarias. Y para facilitar el trabajo a nuestros transportistas, esta semana ya contamos en nuestra página web con la información relativa a talleres que dan servicio a vehículos industriales, una información que se añade a la ya incluida como puntos de restauración, alojamientos, áreas de descanso y estaciones de servicio. Hoy también hemos emitido una orden por el que flexibilizamos y eliminamos algunos de los requisitos para hacer posible el transporte aéreo de material sanitario, la prestación de servicios de lucha contra incendios, de salvamento marítimo, aviones para repatriaciones, ayuda humanitaria o demás vuelos considerados esenciales. También continuamos implantando las medidas necesarias para minimizar los efectos de la lucha contra el COVID-19 en el sector del transporte y en la sociedad. En este sentido, ayer aprobamos en el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley mediante el que se pone en marcha un nuevo paquete de medidas económicas y sociales, algunas de ellas a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como en el caso del apoyo a las familias más vulnerables, hemos fijado un techo de gasto para los préstamos para el alquiler, préstamos sin intereses con el aval del Estado,
y lo hemos situado en un límite de 1.200 millones de euros. También, y en apoyo de los muchos ciudadanos de Lorca que, tras el seísmo de 2011, no han podido ejecutar las obras de reconstrucción, hemos procurado una nueva moratoria. Y, por citar otra medida importante que afecta a nuestros puertos, al sector portuario, que evidentemente tiene un gran papel en la economía española y especialmente en el sistema de importación y exportación, hemos procurado un abaratamiento de las tasas portuarias que supondrá para las empresas una reducción o un ahorro de más de 100 millones de euros. Si bien hay que insistir, no nos encontramos en ninguna fase de desconfinamiento, en el Ministerio, sin embargo, ya estamos trabajando y previendo escenarios de respuesta para un horizonte inmediato. Porque el sector del transporte y la movilidad tienen, pero tendrán mucho que ver en esta lucha contra la pandemia, pero también en la vuelta a la normalidad. Será sometido el sector del transporte, sin duda, a un nivel de estrés y por eso ya estamos trabajando en el diseño y dimensionamiento de un sistema seguro y coordinado con el resto de factores, pero también con el resto de administraciones. En este sentido, hoy se ha desarrollado una reunión de carácter técnico con las comunidades autónomas, donde el transporte urbano es más intenso para coordinar propuestas de cara a los próximos días. La coordinación institucional es vital para esta crisis. Está siendo muy importante en la fase de contención del virus, pero ha de ser muy importante en la fase de la desescalada. La primera fase ha estado marcada por una curva ascendente en el número de infectados, con un trágico balance de 21.717 personas fallecidas. Pero esta curva ya empieza a aplanarse. El esfuerzo de los sanitarios en primera línea y la eficacia del confinamiento y también, por supuesto, de una reducción de movilidad sin parangón en Europa, permiten a nuestro país percibir la luz al final del túnel. Conviene que lo tengamos en cuenta, conviene que seamos conscientes que este esfuerzo que estamos realizando todos, la sociedad española, está empezando a generar sus frutos. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha calificado de muy esperanzadora la reducción de nuevas infecciones en España y ha dicho que los países pueden aprender del modo en que España afronta la lucha contra la pandemia. Sin duda, esta es una obra fruto del sacrificio colectivo. Esta valoración de la gestión acometida, más allá de que pueda contrastar con lecturas mucho más duras, por no decir incluso negativas, desde algunas tribunas, debe servirnos, sin embargo, para levantar la mirada. No se trata de ser voluntaristas, mucho menos aún de ser triunfalistas. Se trata de hacer pedagogía para que las personas a las que pedimos el sacrificio del confinamiento, a las empresas que ven su actividad paralizada y los territorios que legítimamente reivindican que se atienda a su singularidad, comprendan que los esfuerzos y las decisiones que tomamos como país tienen sentido y además tienen eficacia. Debemos practicar la pedagogía de la finalidad y de la eficacia, porque la conciencia de que vamos en la dirección correcta es lo que nos rearmará ante una desescalada que no va a ser fácil y que necesariamente estará sometida a revisión constante. Porque lo primero es la salud de las personas, contener la pandemia, acorralar al virus y, en paralelo, ir preparando la reconstrucción del país. Esa pedagogía de la utilidad es muy necesaria. Servirá para rearmarnos moralmente ante esta tercera prórroga del estado de alarma que hoy votamos. Y servirá de estímulo como acicate para predisponer a las fuerzas políticas, a los agentes sociales y a los territorios de cara a un gran pacto de reconstrucción económica y social. Como saben, tras la ronda de entrevistas impulsada el pasado lunes por el presidente del Gobierno, se va a impulsar una comisión parlamentaria para comprometer al conjunto de fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Lo de menos es que la búsqueda de ese consenso se produzca en unos pactos de la Moncloa, en una mesa nacional o en una comisión del Congreso. Lo que importa, lo único que importa, es la predisposición, la actitud y el nivel de compromiso
con que las fuerzas políticas, los agentes sociales y los territorios encaran el debate de la reconstrucción. El único apriorismo debe ser el compromiso de presentar una propuesta para que los españoles sepan que nadie se va a quedar atrás. Porque da igual el nombre que se le dé. Lo que de verdad importa es que todos seamos conscientes de que pinchar el pacto no sería otra cosa más que pinchar la esperanza que el conjunto de los españoles merece tener en sus representantes. En esta tesitura, es importante que el conjunto de las administraciones del Estado se involucren en unos acuerdos de reconstrucción que afectarán a todo el país. En un Estado descentralizado como el nuestro, y ante una pandemia cuyos estragos tendrá diferentes consecuencias en realidades territoriales diferentes, es de pura lógica que las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son las administraciones más próximas a los ciudadanos, tengan una participación activa en el difícil camino de la reconstrucción. Esta crisis golpea a todas las comunidades autónomas y a todos los territorios. Del mismo modo, la desescalada y su intensidad deberá adaptarse a las diferentes circunstancias y realidades territoriales. Por tanto, las distintas administraciones deben tener presencia y participar en estos pactos de reconstrucción. Hoy, en el Congreso, el presidente del Gobierno ha emplazado hasta en 3 ocasiones al líder de la oposición, al presidente del Partido Popular, para que esta propuesta se lleve también a las distintas comunidades autónomas y a los ayuntamientos, hasta sus últimas consecuencias. El presidente del Partido Popular, el señor Casado, en tanto que lidera uno de los partidos con más implantación territorial, debería ser el primer interesado en que los presidentes autonómicos y alcaldes del Partido Popular participen activamente en la concreción de las soluciones y en la adopción de medidas. Hace un momento, el líder de la oposición en la Comunidad de Madrid ha entendido bien la propuesta y ha reaccionado con una respuesta positiva, aceptando esta fórmula. Ningún actor político puede permanecer ajeno a esta crisis, porque de la capacidad de todos dependerá que lo superemos como país, como un país fuerte y cohesionado que somos y que aspiramos a seguir siendo. Ese será el prisma con el que se nos mirará, con el que nos verán las generaciones venideras, y ese es el baremo con el que nos juzgará el mañana. Muchas gracias. Ponemos en marcha las preguntas, ministro, entonces. Comienza el turno de preguntas de los medios que participan en esta rueda de prensa, en una lista que hoy componen News Diario, Expansión, Diario 16, Redacción Médica, Canal Sur, El Faro de Melilla, El Punt Avui, el medio público alemán ARD y Navarra TV. Vamos a ver si no hay ninguna dificultad con ninguno de ellos. Comenzamos con News Diario. Adelante. Hola, ministro. Buenas tardes, soy Juan Antonio Nicolai de News Diario. Quería preguntarle, ya que hablaba de los pactos, que de primera se plantearon unos pactos de Damocles y grandilocuentes, finalmente, y a las primeras de cambio, la primera propuesta de Casado, se han reconvertido en poco menos que una comisión parlamentaria al uso. No sé si es una falta de convicción en el modelo que se planteó inicialmente o era parte de la estrategia, ofrecer primero esto para luego quedarse con lo segundo. Luego quería preguntarle también, cada petición de prórroga de la alarma está acabando más críticas. No sé si el Gobierno contempla la posibilidad de ir perdiendo el rédito y quedarse sin él a medida que avance este proceso. Y una última pregunta muy cortita es con la fase de desescalamiento en la que estamos. No sé si a mediados de mayo podremos ya desplazarnos a segundas residencias. Gracias. La segunda quizá no la... Antonio, si puedes repetir la segunda pregunta. Sí, le decía que en cada petición de estado, de la prolongación del estado de alarma, el Gobierno va perdiendo de alguna manera apoyos y cosechando también más críticas. Yo digo si contempla la posibilidad del Gobierno de en algún momento quedarse sin esos apoyos y si hay algún plan B para llegar a esa circunstancia. Bueno, como he dicho en la intervención, a nosotros nos da igual la fórmula, si es una mesa de partidos, en fin, o la comisión parlamentaria, como nos planteó el Partido Popular. Nos da igual el procedimiento, si es el que
mejor provoca este encuentro, estos acuerdos, y por lo tanto no tenemos ningún problema. Se nos planteó esto y desde la buena fe uno acepta este planteamiento, que por otra parte pues permite también la concurrencia de todos los grupos parlamentarios sin exclusión. Y esperamos que esa buena fe pues sea correspondida con un buen propósito respecto de la finalidad de la comisión, que no es sino buscar el mayor acuerdo en políticas y medidas que permitan afrontar la fase de reconstrucción que este país necesita. Vamos de buena fe y esperamos estar a la recíproca en este caso. Respecto de los apoyos que se puedan plantear para las prórrogas del estado de alarma. Bueno, son medidas que uno apoya por responsabilidad. No debería haber ningún oportunismo en esta cuestión. Evidentemente, procurar una situación de excepcionalidad no es del gusto de nadie. Es una de las últimas ratios de las situaciones in extremis que uno puede plantear cuando no hay otra forma de encarar una situación tan excepcional. Y en este caso, como es una crisis sanitaria, que lógicamente para enfrentarla estamos todos de acuerdo en que hay que evitar la proximidad, que hay que procurar el distanciamiento social y el confinamiento. Esto es una medida sin crítica por parte de nadie. Incluso la crítica puede venir del mayor o menor confinamiento, pero hasta los que votan que no entienden que es así. Luego, no tiene ningún sentido hacer de una cuestión de este carácter, pues enfocarlo desde un punto de vista oportunista. Imagínense si algunos de los críticos con la gestión del Gobierno dijera, pues porque son ustedes o porque no queremos confundir como un apoyo a su gestión, no vamos a apoyar enfrentar la propagación del virus. Estamos, por lo tanto, frente a situaciones donde la responsabilidad es obvia. Ojalá el Gobierno no tenga que prolongar esta situación mucho más. Ojalá. Todos queremos volver a la normalidad. Todos queremos recuperar los ámbitos de relación personal, social, política, laboral, que teníamos todos, lo estamos deseando, y no estar hablando siempre de esta pandemia, del virus. Claro que queremos otras cuestiones, pero si lo hacemos es precisamente porque la única forma de enfrentar un futuro con normalidad pasa por hacerle frente a este virus. No hay otra forma. Si no, no hay futuro. Y por otra parte, yo no sé en mayo si se podrá ir a la segunda residencia. Yo siempre digo ojalá, ojalá. No sé cómo estaremos entonces, porque ya ven que día a día hacemos un seguimiento de la situación sanitaria. Y esta es la que, en definitiva, determina todas, las liberalidades que nos podemos permitir en este régimen de confinamiento, que, insisto, sigue siendo un régimen de confinamiento, pero que tratamos de aliviar en la medida en que la situación sanitaria nos lo pueda permitir. Es lo mismo que tiene que ver con el paseo de los niños y algunas otras medidas que vamos a ir tratando de liberar, digamos, de dar oxígeno, pero siempre y cuando la situación sanitaria nos lo permita, porque esa es la prioridad. La prioridad es la salud y todo lo que pueda afectar, entorpecer o ir para atrás, pues hay que evitarlo. Pregunta ahora Diario 16. Adelante. Buenas tardes, ministro. Volvemos a este pacto de la reconstrucción que hoy ha insistido el presidente del Gobierno en el Congreso y del que también nos acaba de hablar usted en esta rueda de prensa, que lo extienden a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Esto es para descentralizar el poder desde el Gobierno central y evitar roces. Es porque va a ser necesario hacerlo, digamos, comunidad a comunidad. Y sobre todo, ¿creen ustedes que de esta manera el líder de la oposición va a estar más dispuesto a colaborar en estos pactos de la reconstrucción? Y tengo otra pregunta, ministro, también. Una segunda pregunta. Yo no sé qué control hay en este momento desde el Ejecutivo con respecto a cómo están los bancos concediendo los créditos ICO. Porque a nuestra redacción, y estoy seguro que a todas, están llegando muchísimos mensajes de preocupación porque desde los bancos, y lo hemos podido comprobar
personalmente, se niegan muchísimos ICOs diciendo que es que no ha llegado el dinero todavía. Hay personas esperando prácticamente desde hace un mes para poder solicitar ese crédito. Hay bancos que dicen, y lo he comprobado, ministro, que es que todavía no ha llegado el dinero, que se ha prometido, pero que no ha llegado más que una pequeña parte. Desde los bancos se les echa la culpa a ustedes, al gobierno, y la sensación que hay entre buena parte de la población es de que justo a las personas que más lo necesitan es a quien más dificultades están poniendo los bancos para conceder esos créditos ICO. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, respecto de la primera pregunta, pues son diferentes razones las que nos llevan a extender estos acuerdos en el ámbito de las comunidades y ayuntamientos como espacios también de gobierno y de gestión, porque todas las administraciones, sobre todo en este país nuestro que es tan descentralizado, tienen competencias muy importantes de cara a esa reconstrucción nacional. Tiene de una parte, obviamente, la singularidad territorial, pero de otra parte tienen el gran potencial de competencias, de capacidad, y no solamente por atribución competencial, sino también capacidad de gestión, de aplicación de recursos y, sobre todo, también la proximidad al territorio que permite plantear políticas mucho más adecuadas, dada la proximidad de esa administración a los problemas. Pero, además, es que, igual que el Gobierno de la Nación tiene interés en sumar esfuerzos, es evidente que cualquier gobierno local, cualquier gobierno autonómico, también tiene esa necesidad. Es evidente que los presidentes de comunidades autónomas, que son del Partido Popular, también merecen, porque necesitan, además, el esfuerzo y la concurrencia del resto de fuerzas políticas también. Esto es así. Lo que es bueno para unos es bueno para todos, en este caso. Y porque, además, esto corresponde también a un compromiso del presidente del Gobierno en sesión anterior, en el Congreso, no hoy, pero en sesiones anteriores, cuando hizo esta oferta de pacto de reconstrucción. Él, creo recordar, que dijo que pediría lo mismo que daría. Por lo tanto, si pedimos sumar esfuerzos, llegar a acuerdos conjuntos, allá donde no gobernamos, tenemos que ofrecer lo mismo. Tenemos que ofrecer lo mismo que pedimos. Y eso incluye a toda España. Y si efectivamente la reconstrucción, no solamente la reconstrucción, sino el propio desescalamiento, tiene que atender sin duda a las peculiaridades territoriales, a las situaciones concretas, pues es evidente que tenemos que ir tratando comunidad a comunidad, llegando a acuerdos en cada una de las comunidades. Y en cuanto a lo de los bancos, pues el Ministerio de Economía conoce, la vicepresidenta tercera es bien conocedora de las quejas y reclamaciones que llegan y bueno, tiene esta gestión, está entre sus tareas y efectivamente lo que queda claro es que de los dos paquetes de crédito importantes que se aprobaron en dos consejos de ministros, del primero no se dispuso demasiado, aún así abrimos una nueva línea de crédito. Esta segunda fue dirigida exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas y autónomos, por lo tanto, límite de crédito hay más que suficiente a disposición en estos momentos, hay bastante capacidad para disponer de crédito y en el caso que a mí me ocupa, que es el de la financiación para el pago del alquiler, esta medida que permite financiar 6 meses de alquiler y su devolución en un periodo de entre 6 y 10 años sin intereses y con el aval del Estado. Esto que enunció antes, que supone para el Estado un límite de gasto de 1.200 millones, pues estamos exactamente en la fase de firmar el convenio con el ICO y yo espero que se haga en los próximos días. Es verdad que esto lleva unos trámites por procedimiento de garantías. Pues este último Consejo de Ministros tuvimos que cuantificar el límite del techo de gasto. Ahora nos toca hacer el convenio del ICO, pero en todo caso, una vez ya estos fondos estén a disposición para la gestión de las entidades bancarias, lo va a ser con efecto retroactivo desde el 1 de abril. Pero bueno, somos conscientes, yo, como en todo, pido sensibilidad y pido también, digamos, en este sentido, colaboración por parte
las entidades financieras, yo creo que ellas mismas son las más interesadas en gestionar adecuadamente y servir a este propósito, especialmente de cara a sus clientes. Yo creo que son las principales interesadas en que esta gestión se lleve adecuadamente. Vamos a las preguntas de Canal Sur. Adelante. ¿Qué tal, ministro? Muy buenas tardes. Soy Isabel García, de Canal Sur Radio. Sobre el desconfinamiento o el desescalamiento, hoy hemos escuchado al portavoz de la Junta de Andalucía expresando el deseo de que la salida de los domicilios se produzca de forma asimétrica. Incluso ha llegado a dar dos nombres de dos provincias, Huelva y Almería, que estarían pues en mayor disposición de comenzar ese desescalamiento. ¿Estaría el Gobierno avanzando en esa dirección, en un desconfinamiento por provincias? Quisiera también preguntarle por esa propuesta, digamos, o condición, no sé cómo llamarlo, que ha hecho Gabriel Rufián esta mañana. Ha pedido durante el Pleno que no se retrase la reunión de la mesa de negociación sobre Cataluña. Dijo en primer lugar cuando acabe el estado de alarma, pero luego dijo antes siempre de que acabe el mes de junio. ¿No les ha sonado un poco a condición este argumento de Gabriel Rufián? Bueno, empiezo por el final. No lo veo como condición porque no era a cambio de nada, porque de hecho creo que se abstienen en la votación del estado de alarma. Es una petición, es una posición política, el Gobierno lo escucha, pero lo he dicho en alguna otra ocasión, la prioridad ahora es luchar contra el COVID-19. Esa es la prioridad del Gobierno y tan pronto sea posible iniciar un desescalamiento hacia la normalidad. Y esa normalidad, lógicamente, significa todo lo demás. Normalizar políticamente, normalizar económicamente y ya conforme vayamos entrando en esa operación, pues ya iremos retomando, lógicamente, todas las cuestiones que tenemos pendientes. Y cuanto al desescalamiento asimétrico, esto ya es algo que se habló en la última conferencia de presidentes. El presidente del Gobierno ha manifestado su disposición a que el desescalamiento se produzca de modo asimétrico. Para ello se hará en colaboración con los presidentes de comunidades autónomas, ese es su compromiso, más conocedores también de la situación de cada comunidad. Y, de hecho, pues hay un grupo de trabajo, de comisión, de desescalamiento, donde hay un representante por cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma ha designado a quien debe representar y es en ese ámbito en el que se deben plantear estas propuestas. La actitud del Gobierno de la Nación es positiva a hacerlo de esa forma. La concreción ya debe derivar de ese grupo en el que se vayan poniendo de acuerdo. Turno ahora para redacción médica. Adelante. Buenas tardes, ministro. Mercedes Rivera, de Redacción Médica. ¿Nos podría proporcionar datos de la actividad que han mantenido los trenes medicalizados anunciados por el Gobierno hasta hoy? En segundo lugar, ¿cuántos pacientes se han trasladado en estos trenes o en otros transportes de una comunidad a otra? Y, por último, ¿cuántos profesionales sanitarios han utilizado hasta la fecha los billetes de tren gratuito? Gracias. Creo recordar que son 1.600 profesionales. Di el domingo la cifra y estoy hablando de memoria, pero creo que son 1.600 profesionales de la sanidad los que se han beneficiado del transporte gratuito. En cuanto a la circulación de trenes medicalizados o las expediciones, no me consta ninguna. Ninguna. No ha hecho falta, pero si hiciera falta ahí está el recurso. Es decir, que nosotros lo planteamos como una medida preventiva, anticipatoria. Si no hace falta, porque afortunadamente parece que la presión sobre el sistema sanitario está bajando y, por lo tanto, pues no ha hecho falta este recurso. Pero si hubiera hecho falta, pues ahí estaba disponible. Pero no ha tenido ninguna expedición. Los hospitales están aguantando. Hubo momentos en que nuestro principal temor era si resistía el sistema. La presión sobre las UCIs era muy importante. Y afortunadamente está bajado considerablemente. Pregunta ahora el Faro de Melilla. Adelante. Buenas tardes, me llamo Alicia,
Melilla y quisiera saber si se va a ampliar el bono de transporte para peninsulares con destino a la isla, Ceuta y Melilla, para paliar los efectos negativos del coronavirus en el turismo. Y luego, por el lado contrario, quisiéramos saber cómo se valora desde el Gobierno las propuestas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre esta bonificación, sobre minimizar los efectos indeseados de la subvención. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la primera cuestión, a petición de las autoridades de Ceuta y Melilla se planteó una fuerte restricción de movilidad, de conectividad con estas dos ciudades. Lo fue a requerimiento, como digo, de las ciudades y así lo hicimos. La medida ha dado mucho efecto. Tengan en cuenta que además la situación, las posibilidades de atención sanitaria de estas ciudades, pues por su ubicación era más delicada que en el resto de la península, por lo tanto había que ser más estrictos en orden a no generar ningún problema de orden sanitario. Y la verdad es que tanto en Ceuta como en Melilla la situación se ha contenido y no ha llegado a ninguna fase de alarma en ese sentido. Serán las propias autoridades también las que nos pueden plantear, efectivamente, si disminuye el riesgo, aumentarla o no la conectividad. Como le digo, nosotros fuimos sensibles a la petición de reducir, en este caso, muchísimo la conectividad y, evidentemente, si lo piden, lo reconsideraremos. Pero hay que ver también la fragilidad desde el punto de vista sanitario que estas ciudades pueden tener. Por lo tanto, hay que tener un cuidado especial. En cuanto al informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, no he tenido oportunidad de leerlo en su extensión, es bastante denso, ha salido esta mañana, adelanta algunos titulares que he podido ver, como ha sido el incremento de la aportación del Estado a la bonificación, que pasando del 50 al 75% con el actual Gobierno. Sin embargo, en términos de coste ha sido el doble, o sea, el 100% en términos de coste. Eso significa que ha habido muchísimos más viajes al ampliar la bonificación, pero habría que ver cuáles son las recomendaciones y las conclusiones del estudio. Yo creo que tendremos tiempo de ello. En cualquier caso, es bueno siempre que una política pública siempre se mida el alcance, se mida el alcance, su valoración, para afinar estas propuestas políticas. Las estudiaremos y ya sacaremos nuestras propias conclusiones, que en estos momentos la Secretaría General de Transporte lo está trabajando. Expansión, toma ahora la palabra. Adelante. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle, en primer lugar, ¿cómo se presenta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mañana en el Consejo Europeo a pedir consensos sobre medidas extra de liquidez a los países del norte, habiendo hoy Eurostat corregido nuestro déficit oficial de 2009 en casi 3.000 millones? Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con las medidas de ayudas al alquiler de locales comerciales. En el decreto queda claro un límite máximo de 4 meses cuando el propietario es gran tenedor, pero no me queda claro si existe límite y de cuánto es en el caso de que sea un pequeño propietario. Se dice que se puede utilizar la fianza, pero no sé si también es ese límite de 4 meses o es otro. Y la última pregunta es, ¿qué le parece el plan de Metro de Madrid de que solo el 30% de viajeros lo utilicen en los próximos meses? Y no sé si el Gobierno se está coordinando o cómo si van a dar ayudas. ¿La última cuál fue? ¿Perdón? La última cuestión, no la entendí. Sí, se están coordinando. ¿Qué le parece el plan de Metro de Madrid de que solo el 30% de los viajeros lo utilicen en los próximos meses? Si se están coordinando y si van a dar ayudas. Gracias. Bueno, ¿con qué actitud? Pues con la actitud que requiere la situación tan excepcional que vivimos y que tiene que ver con las necesidades de todos los países europeos, de todos, pero también que tiene que ver mucho con el futuro del proyecto europeo, con esa actitud. Pero no tiene nada que ver la situación del dato que usted me dice
con la actitud que hay que encararlo, porque justamente, además, una cosa y otra responden, digamos, en un caso a una consecuencia de una política. En este momento lo que estamos pidiendo es un cambio de política, justamente. Lo que estamos animando es a que Europa acometa una política muy distinta a la que acometió en el año 2008. Por lo tanto, no apliquemos parámetros de la crisis de 2008 para acometer esta otra, que tiene otra dimensión que nada tiene que ver y que además partimos ya de una experiencia conocida. Todos sabemos que en la crisis de 2008 los grandes pagadores fueron precisamente los más débiles. Los perdedores de la crisis fueron los más vulnerables. Y eso es lo que no queremos que vuelva a ocurrir. Pero además, porque tenemos una gran convicción europeísta, queremos que el proyecto de Europa sobreviva a esta crisis. Y la mejor forma de ello es que constituya un recurso de salvación para todos los países de Europa, que están viviendo, además, todos, están viviendo esta situación con alarma y preocupación. En cuanto a los locales comerciales, hay que partir de un principio para no, digamos, comparar con las medidas que tomamos con respecto a la vivienda. Porque la vivienda es un bien protegido por la Constitución y, por lo tanto, constituye un derecho. En el ámbito de la actividad económica, el arrendamiento de locales comerciales incurre ya en el ámbito del mercado, incurre ya, por lo tanto, como una actividad claramente comercial, donde las dos partes, arrendador y arrendatario, desarrollan ambos una actividad comercial. Y, por lo tanto, hay que calibrar cuál es el prejuicio, porque, evidentemente, alguien que no puede desarrollar su actividad en la actual situación y eso le impide pagar el arrendamiento, pero también es verdad que no puedes trasladar el perjuicio de la actividad económica a la otra parte. Por lo tanto, hay que equilibrar ambos actores de una relación comercial, pero que además se dedican a ambos a la actividad comercial. En este caso se ha hecho un distingo con respecto a los grandes tenedores, que son aquellas que tienen como más de 10 inmuebles y una superficie de más de 1.500 metros cuadrados, y para el resto nos ha planteado más medida que la de que se pueda utilizar la fianza para cubrir algunos meses de deuda. Y respecto del metro de Madrid, hay más metros, obviamente, en España, está también el de Barcelona, está el de Valencia, pero en el caso del metro de Madrid tengo que decir, como así ha sido cada vez que se ha puesto de manifiesto, y creo que la comunidad no me desmentirá, la coordinación es muy positiva entre la Secretaría General de Transportes del Ministerio y la Comunidad de Madrid. Existe una coordinación de tiempo muy positiva. Las medidas de distanciamiento son las que nosotros mismos hemos aplicado al ferrocarril y, evidentemente, como decía antes, tenemos que coordinarnos para plantear cómo vamos a adaptar la movilidad, porque tenemos que intentar conjugar, de una parte, hacer posible el distanciamiento y, por otra parte, si vamos recuperando normalidad, hay que ir aumentando la movilidad, porque si no, no hay cómo recuperar la normalidad. Así es que debemos acompasar lo que es el incremento de la actividad con el incremento de la movilidad y, al mismo tiempo, procurar medidas de distanciamiento que eviten contagios. Y habrá que pensar no solamente en medidas en torno al metro, sino posiblemente medidas complementarias de transporte. Y habrá que armonizar el uso de autobuses con el uso del ferrocarril, tanto si es de metro como si es de cercanías, con otros elementos de micromovilidad o de movilidad particular. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una coordinación de todos los modos de transporte, no de uno solo. Y en el tema de la financiación, bueno, pues el transporte urbano, en este caso, tiene unas financiaciones que gestiona el Ministerio de Hacienda. Desde el Ministerio sí que nos gustaría poder gestionar esta financiación para poder intervenir en la movilidad general, pero vamos a ver qué fórmulas también se nos ocurre con algunos recursos. Vamos a ver si podemos generar algún fondo de movilidad. Estamos también estudiando ello. Turno ahora para el Puntaví. Adelante, el Puntaví. Sí, David Portabella, del diario El Punavuy. Ministro, tanto usted como el presidente del Gobierno hoy en el Congreso han hablado de una desescalada que no será autonómica y ha hablado de distintas realidades por provincias. Pero
¿quién podrá decidir en última instancia cuándo y cómo desconfinar Barcelona, Girona o la ciudad de Madrid? ¿El presidente de la Generalitat, el presidente del Gobierno, los alcaldes? Y luego, una segunda pregunta, por el reto de regular un paseo con una orden ministerial. ¿La orden estará mañana? ¿Habrá que esperar al sábado? ¿Y cómo se regula que no hay picaresca? ¿Cómo que no se sale más de lo permitido? ¿Se confiará todo a la responsabilidad individual o puede contemplarse incluso sanciones por uso indebido del permiso? Gracias, ministro. Bueno, empezando por lo último, la picaresca, pues todos, en fin, siempre tiene que haber alguna excepción, pero yo creo que si algo hemos visto es que la ciudadanía en España tiene mucha conciencia social, tiene mucha capacidad de disciplina. Todos estos casos que a veces comentamos de ejemplos, si merecen tanta difusión es porque son claramente excepcionales. Esto que a veces vemos de vídeos, de situaciones pintorescas o extravagantes, justamente si tienen esa notoriedad es por la excepcionalidad que constituye. Mire, en el primer estado de alarma no impedía que menores pudieran acompañar a sus padres, pero fue tal la conciencia de la sociedad que hizo que los menores no salieran ni con sus padres. Por lo tanto, yo creo que hay que confiar en nuestra gente, confiar en nuestra sociedad, porque ha llevado todo un periodo de una dureza clara, manteniendo un confinamiento, una responsabilidad social, una autovigilancia, incluso más allá, con respecto a sus vecinos. Y yo pues creo que hay que procurar unas pautas y yo creo que se van a cumplir, y en el caso de que no se cumplieran y este incumplimiento fuera tan flagrante y tan negativo, desde luego las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están cumpliendo su función y la van a seguir cumpliendo en este régimen. Y en cuanto al desescalamiento, ¿quién lo decidirá? Pues normalmente se deciden por las instancias que tienen legitimidad y competencia para decidirlo. Pero en este caso no se trata de quién tiene esa autoridad o competencia, sino del acuerdo. Y lo que se ha planteado es una oferta de colaboración y de tomar decisiones conjuntamente. Por eso hay designado un representante de cada comunidad autónoma también para plantear esta cuestión. No tiene por qué ser provincial, no tiene por qué ser de ningún nivel, salvo el espacial que se crea conveniente. En unos casos tendrá un ámbito administrativo y a lo mejor en otros un ámbito pues distinto. Pero se va a decidir, o queremos al menos decidirlo conjuntamente. Queremos decidirlo conjuntamente, para que tenga eficacia y para que evidentemente toda esta desescalada sea del modo ordenado y pacífico que requiere esta situación, de la que todos somos conscientes de que es más importante y más laboriosa que la de confinar. Por lo tanto, nuestra intención es hacerlo conjuntamente. Pregunta ahora el medio público alemán ARD. Adelante. Hola, buenos días, ministro, y gracias por permitirme unas preguntas. Primero, como soy de la televisión alemana, tengo una pregunta que nos han puesto nuestros espectadores alemanes. Como usted sabe, España es su país favorito de vacaciones después de Alemania misma. Y nos llegan muchas preguntas, ¿podemos reservar para el verano o no? Claro que no es la pregunta clave de esta crisis. Sin embargo, quisiera saber si usted ya se ha planteado cómo se va a manejar este verano. Si se va a admitir visitantes desde fuera o solo desde España, o a partir del 1 de agosto o no. Segundo, he mirado una tertulia bastante preocupante en la televisión alemana, y allí un señor que no es ministro, pero un concejal muy importante del Partido Socialdemócrata alemán, del PSOE alemán, digamos, que ha dicho que él ve que el año 2021 también podría ser perdido en el sentido de que si no se encuentra una vacuna, también hay que manejar todas las cosas públicas con mucho cuidado. ¿Ha usted escuchado algo parecido?
Y tercero, si me permito, una pregunta bastante práctica y personal. Si o si nosotros quisiéramos, por ejemplo, grabar en Galicia en mayo y tenemos una casa privada abandonada que podríamos usar como alojamiento, en teoría, ¿sería esto permitido o no? Porque el problema no es tener que grabar, ¿no? Eso está permitido, claro, pero ¿cómo nos alojamos? Gracias. Bueno, los alojamientos, sacamos ya una orden con una relación de hoteles que están para situaciones de necesidad para relaciones de trabajo, por ejemplo, para transportistas, por ejemplo, para miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para servidores públicos, personal sanitario, en fin, personas que tienen actividades esenciales que realizar, de las que cubre el decreto del arma. La información en ese sentido ya saben que también está como servicio esencial, por lo tanto no tendrían que tener ningún problema en esa relación de alojamientos. No hace falta que se alojen en una casa que no sé si he entendido bien, si estaba pendiente de reforma o algo así, no sé. Pero bueno, no haría falta seguramente llegar a eso. Pero, mire, me preguntaba también por lo del colega alemán. Miren, ahora que estamos trabajando en anticiparnos al futuro y, por lo tanto, tenemos que trabajar en diversos escenarios. Nadie nos puede aclarar cuál va a ser el escenario más propicio, ¿no? No lo podemos asegurar. De hecho, hoy mismo estaba con un tema muy importante, que es el sector aéreo. Hace una semana hablé con su ministro, me llamó precisamente por la preocupación que en Alemania también merece el sector aéreo. En toda Europa es un problema importante. Y he estado solamente en este sector, por ejemplo, por decirle, distintos escenarios, ¿no? Desde el optimista al moderado al más pesimista, ¿no? Nadie nos podría decir exactamente cuál es el escenario en el que nos vamos a situar. Así es que lo mejor es ser prudente. A falta de tener claridad respecto a los escenarios futuros, lo mejor es ser prudente. Lo que sí que está claro es que podemos condicionar esos escenarios futuros en función de las medidas y las políticas que vayamos aplicando. Eso sí que parece que es claro. Es decir, podemos hacer frente a la epidemia si efectivamente planteamos medidas de distanciamiento social, confinamiento. Ahí ya hemos podido observar claramente los resultados. Y, por lo tanto, sabemos que hay algunas medidas que pueden contribuir a ello y otras que no. Sabemos que la disciplina social, la responsabilidad, la concienciación también ayuda. Como ayuda también el entendimiento entre los actores políticos y económicos, por supuesto. Nosotros tenemos ahora una experiencia positiva de entendimiento, de diálogo, que ha sido la recuperación de la actividad de la construcción y la obra pública, que ha salido de un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, totalmente en paz. Y se ha recuperado esa actividad. Y creo que esa es la vía. Por lo tanto, ¿qué escenarios podemos tener? Pues yo siempre digo que hay que trabajar esos escenarios que dependen de cómo actuemos, ¿eh? Y yo, como siempre, quiero conjugar prudencia y esperanza. Prudencia y esperanza. Sin embargo, esto que parece obvio, pues hay quien juega a la ansiedad y al derrotismo. Por lo tanto, evidentemente, hay puntos de vista distintos. Frente a la ansiedad y el pesimismo, prudencia y esperanza. Y espero que sea antes la vuelta a la normalidad de lo que nuestro colega alemán nos dice. Pero es evidente que a algunas actividades les va a costar más que a otras. Va a depender mucho y eso, por lo tanto, va a afectar a distintos sectores, va a afectar también a distintos territorios, según su base económica, su régimen económico, su base de cohesión social. Todo eso va a influir sin duda. Y en cuanto a los alemanes de España, precisamente tengo esta semana otra conversación pendiente con su ministro, también previo a la reunión del 29
del Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea, y hay alguna cuestión que sí que podemos ir abordando, por lo menos estudiando, y es ver, porque hay muchos alemanes con residencia o con vivienda en España y queremos que la disfruten. Y además ha constituido siempre un origen para el turismo y nosotros tenemos territorios que básicamente viven del turismo. Así es que tenemos ahí un interés, que además creo que hay que mantenerlo en las relaciones hispano-alemanas, que es esta circulación de personas, de alemanes a los que les gusta España y a España le gusta recibir ciudadanos alemanes. Y tenemos que ver si podemos abrir algunas vías de compromiso y de responsabilidad entre ambos países que nos garanticen la seguridad sanitaria para que esto que usted plantea pueda ser una realidad lo antes posible. Finalizamos con Navarra TV. Adelante, compañero. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes, ministro. Pues yo, entroncando un poco mi pregunta con la respuesta a la pregunta de nuestra compañera alemana, quería decir que Navarra tiene lazos industriales muy potentes, además de otra índole con Alemania. Yo no sé, desconozco el grado de turistas, el número de turistas que llegan a Navarra, y esto lo digo porque ayer se suspendieron los Sanfermines de Pamplona, como usted bien sabe. Aquí en Pamplona se está un poco a la espera de ver cuál es la evolución de la crisis sanitaria a lo largo del año para tomar una decisión. Se ha suspendido, pero se está, como digo, en espera de tomar decisiones, eso sí, desde la responsabilidad y teniendo en cuenta la situación actual. Esto es lo que dijo ayer el Ayuntamiento. Si estamos ante una desescalada lenta y gradual, como decía el presidente esta mañana en el Congreso, y usted apuntaba que la recuperación en esta rueda de prensa iba a estar sujeta también a revisión y que no iba a ser fácil, mi pregunta es la siguiente. Si entra en los planes del Gobierno que se celebre este año algún tipo de evento ligado a las tradiciones que suponga movimiento y concentración de personas. Y en este sentido también me gustaría saber cómo se anticipa el verano de piscina y playa para los españoles. Bueno, pues aunque efectivamente ese tiempo es muy próximo en el calendario y que además a los españoles nos gusta también trabajar con previsión a la hora del ocio, sin embargo, y como le digo, aunque esté muy próximo, tampoco le puedo decir demasiado, porque vamos al día mirando los registros sanitarios. Y eso es lo que nos va a indicar cómo podemos actuar. No veo a corto plazo celebrar eventos masivos. No lo veo. Sinceramente, no lo puedo ver, porque eso significaría como de un día a otro que las cosas cambiaran totalmente. Y no parece que la situación que hemos vivido y la que estamos viviendo todavía permitan salidas de ese tipo. No lo veo, porque además esta desescalada que, como digo, en cuanto se pueda producir, porque ahora mismo no estamos ni siquiera en esa fase. Ahora en la fase en que estamos es de confinamiento y preveyendo escenarios de desescalada. Pero no estamos en ninguna desescalada. Por lo tanto, ese desescalamiento pues habrá que ver con cuánto tiempo, con qué ritmos, qué sectores, sobre qué territorios y qué actividades. Pero evidentemente estas siempre va a haber que mantener medidas de distanciamiento. Y los eventos que usted me dice son todo menos distanciamiento. En Valencia ya en marzo las fallas se suspendieron, la Semana Santa, en fin, festividades, fiestas muy importantes para los territorios, por el motivo de su celebración, por toda la economía que mueven, todo el esfuerzo que suponen. Todos los territorios en este tiempo han tenido que pagar un tributo en ese sentido. Y yo, sinceramente, no veo a corto plazo que podamos ir a ese nivel de eventos masificados, y donde el distanciamiento no es posible mantenerlo. Y no sé cuál era la otra cuestión más allá de esa. No se le escucha al compañero. No se escucha. ¿Sí? ¿Me oye? Sí, ahora sí. Sí, ligaba un poco mi segunda pregunta a la primera. Es decir, es cierto que este tipo de eventos, ahora con la llegada del buen tiempo, en toda España, tanto
en grandes ciudades como en pequeñas localidades con las fiestas. Y ligaba mi segunda pregunta a esto, es decir, si tiene también, cómo anticipa el Gobierno de alguna manera no el turismo, sino las vacaciones de playa y piscina. Ya. Sí. Pues porque tenemos también el corto plazo a la vuelta de la esquina. Bueno, es evidente que el grupo que trabaja en la desescalada tendrá que pensar en un descanso merecido, esta vez sí, no de confinamiento, sino de descanso real, pero yo no le puedo anticipar todavía absolutamente nada, lo tiene que trabajar el grupo de desescalada, pero insisto, el presupuesto básico siempre es la situación sanitaria del país y mantener el distanciamiento que no nos haga retroceder. O sea, lo que no podemos permitirnos en ningún caso es malbaratar todo el esfuerzo que hemos hecho. Eso es lo que no podríamos permitirnos. Por lo tanto, tenemos que ser tremendamente prudentes a la hora de volver a la normalidad y ya veremos exactamente qué medidas desde el punto de vista sanitario, porque en este caso es meramente sanitario, pues nos pueden recomendar. Pues muchas gracias, ministro. Agradecemos al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, su comparecencia y a los medios su participación en esta rueda de prensa que desde que se decretó el estado de alarma suman ya 100 con ella las comparecencias en esta sala de prensa. Gracias y buenas tardes. Gracias.